Estaba a punto de ceder mi póliza de seguro de vida de $5 millones a mi mujer. Ella me entregó un vaso de agua con una sonrisa. La empleada doméstica chocó conmigo sin querer y me susurró: «No lo bebas, solo cambia los vasos». Los cambié mientras ella estaba distraída. 2 minutos después, ella dio un sorbo, se le cayó el bolígrafo y me alegro de que estés aquí. Me llamo Frederick y tengo 61 años. Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estamos. A veces, las personas más cercanas a ti son las que más debes temer. Y a veces, la salvación llega de los lugares más inesperados. Era una mañana de martes de octubre cuando todo cambió. La luz otoñal se filtraba a través de las altas ventanas de mi despacho en casa, proyectando largas sombras sobre el escritorio de caoba que había pertenecido a mi padre. Estaba allí sentado, con una pluma estilográfica en la mano, mirando fijamente la póliza de seguro de vida que tenía ante mí. $5 millones. La cifra se veía tan cruda sobre el papel blanco y reluciente. Miranda, mi esposa desde hacía 15 años, estaba de pie detrás de mi silla con su mano perfectamente cuidada apoyada en mi hombro. Tenía 45 años y seguía siendo hermosa de esa forma tan esmerada que requería citas semanales en la peluquería y tratamientos de spa mensuales. Llevaba el pelo rubio recogido en un elegante moño y lucía los pendientes de perlas que le había regalado por nuestro 10º aniversario. «¿Estás listo, cariño?», preguntó con voz dulce como la miel. «El doctor Richards está esperando a que firmemos para poder dar fe de todo debidamente». El doctor Richards estaba sentado frente a mí, con el maletín abierto, luciendo muy profesional con su traje azul marino. Llevaba 3 años siendo nuestro abogado de familia, encargándose de diversos asuntos legales. Miranda nos lo había recomendado después de que tuviéramos algunos problemas con nuestro anterior abogado. Debería haber cuestionado esa recomendación con más cuidado. «Solo quiero asegurarme de que lo entiendo todo», dije, ajustándome las gafas de lectura. Las palabras de la página parecían difuminarse ligeramente. Últimamente me costaba enfocar la vista y me sentía más cansado de lo habitual. Miranda no paraba de decirme que era solo la edad, que todos los hombres pasaban por eso al hacerse mayores. «Es bastante sencillo, señor Williams», me aseguró el doctor Richards. «Tras su fallecimiento, los $5 millones se pagarán directamente a la señora Williams como su única beneficiaria». Muy claro, muy sencillo. Asentí, aunque algo no me cuadraba. Quizá fuera la forma en que los dedos de Miranda se tensaron ligeramente sobre mi hombro, o cómo el doctor Richards no dejaba de mirar su reloj. Había una urgencia en el ambiente que no lograba identificar. «¿Le apetece un poco de agua antes de firmar?», preguntó Miranda, dirigiéndose al pequeño carrito de bar que había en la esquina del despacho. «Estás un poco pálida, cariño». Sirvió agua de la jarra de cristal en 2 vasos, uno de ellos mi vaso de cristal azul favorito que había pertenecido a mi madre, el otro un sencillo vaso transparente. Observé sus manos mientras se movía, fijándome en lo firmes que eran, en lo deliberado que parecía cada movimiento. Fue entonces cuando Elena apareció en la puerta. Elena llevaba ya 4 años como nuestra ama de llaves. Tenía 52 años. Era una viuda tranquila de El Salvador que cuidaba de nuestra casa con meticulosa atención al detalle. A diferencia de Miranda, Elena nunca llevaba maquillaje ni ropa cara. Su cabello canoso siempre lo llevaba recogido en un sencillo moño, y se movía por la casa como un fantasma gentil, apareciendo cuando era necesario y desapareciendo con la misma discreción. «Disculpe, señora Williams», dijo Elena en voz baja, con un acento apenas perceptible tras todos estos años en Estados Unidos. «He traído flores frescas para el despacho». Llevaba un pequeño jarrón con rosas blancas, las que había estado cultivando en nuestro jardín trasero. Elena tenía un don con las plantas. Todo lo que tocaba parecía florecer. Las rosas eran perfectas, cada pétalo de un blanco inmaculado, con solo un ligero toque rosado en los bordes. Miranda hizo un gesto con la mano, como para restarle importancia. «Ponlas donde quieras, Elena. Estamos en medio de algo importante». Pero cuando Elena se acercó al escritorio para colocar las flores, ocurrió algo extraordinario. Tropezó, o al menos eso pareció.
El jarrón se inclinó, y en su intento por sujetarlo, chocó contra mí. En ese momento, mientras se estabilizaba con una mano en mi brazo, se inclinó cerca de mi oído. «No bebas», susurró, tan bajo que casi pensé que lo había imaginado. «Solo cambia los vasos». Se me paró el corazón. Elena se enderezó de inmediato, disculpándose profusamente en español y en inglés, preocupándose por las flores que, en realidad, no se habían derramado. Pero sus ojos oscuros se encontraron con los míos durante solo un segundo, y en esa mirada vi algo que me heló hasta los huesos. Miedo. Miedo por mí. Miranda se apresuró a acercarse, con un destello de irritación en el rostro. «Elena, por favor, ten más cuidado. ¿No ves que estamos trabajando?» «Lo siento mucho, señora Williams. Lo siento mucho, señor Williams. Limpiaré esto y les dejaré solos». Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras susurradas por Elena resonaban en mi mente mientras se afanaba alrededor del escritorio, enderezando papeles y arreglando el jarrón de flores. «No bebas. Cambia los vasos». ¿Qué sabía ella que yo no supiera? Miranda volvió al carrito del bar y cogió los 2 vasos de agua. «Toma, cariño», dijo, entregándome el vaso de cristal azul, el vaso de mi madre, el que había llenado primero. Mi mano tembló ligeramente al cogerlo. Elena seguía en la habitación, ahora limpiando el polvo de la estantería detrás del doctor Richards, pero podía sentir su presencia como la de un ángel de la guarda. Fuera lo que había visto, lo que fuera lo que supiera, había sido lo suficientemente importante como para que se arriesgara a todo al advertirme. «Gracias», logré decirle a Miranda, con una voz que me sonaba extraña a mí misma. Miranda cogió su propio vaso y lo levantó ligeramente. «Por nuestra seguridad futura», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Fue entonces cuando tomé la decisión que salvaría mi vida. Cuando Miranda se giró para decirle algo al doctor Richards sobre el papeleo, cambié rápidamente nuestros vasos. El vaso de cristal azul fue a parar donde había estado el suyo, y yo cogí el vaso transparente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía oírlo. Elena me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza antes de apartar la mirada. Miranda se volvió hacia mí con el vaso en la mano. «¿Brindamos antes de que firmes?» «Por supuesto», dije levantando mi vaso, el transparente que originalmente había sido el suyo. Ambos nos llevamos los vasos a los labios. Fingí dar un sorbo, sin dejar que el agua tocara apenas mi lengua. Miranda, sin embargo, bebió de verdad. Un generoso sorbo de lo que ella creía que era su propio vaso, pero que en realidad era el mío. Por un momento no pasó nada. La doctora Richards estaba ordenando papeles, hablando de los requisitos de los testigos. Miranda dejó el vaso y se colocó de nuevo detrás de mí. «Cuando estés listo, Frederick», dijo. Levanté el bolígrafo, con la mano temblando ligeramente, pero antes de que pudiera tocar el papel, Miranda emitió un pequeño sonido, casi como un hipo. Levanté la vista y vi que se había puesto pálida. «¿Estás bien, querida?», le pregunté, aunque algo frío se extendía por mi pecho. «Yo», comenzó a decir, y luego se llevó la mano a la garganta. «Me siento mareada». El doctor Richards levantó la vista bruscamente de sus papeles. «Miranda, ¿qué te pasa?». Ella se tambaleó, agarrándose con una mano al respaldo de mi silla. «Siento que algo no va bien». Sus palabras se volvieron ininteligibles. Su mirada se desenfocó y de repente se desplomó. El bolígrafo se me cayó de la mano mientras me levantaba de un salto para sujetarla, pero ya estaba en el suelo, inconsciente. El doctor Richards se puso en pie, con el rostro pálido por el pánico. «¡Llama al 911!», gritó, arrodillándose junto a Miranda, pero yo no podía moverme. Me quedé allí de pie, mirando a mi esposa inconsciente, con las palabras de Elena resonando en mi mente. «No bebo. Cambia los vasos». Elena apareció a mi lado como salida de la nada. «Llamaré a la ambulancia», dijo en voz baja, pero no miraba a Miranda. Me miraba a mí, con una expresión en los ojos que apenas empezaba a comprender. Alivio.
Mientras las sirenas aullaban en la distancia y el doctor Richards le practicaba la reanimación cardiopulmonar a mi mujer, un pensamiento no dejaba de rondarme la cabeza como una plegaria. Elena me había salvado la vida. ¿Pero de qué? Y lo que era aún más aterrador, ¿de quién? La mujer con la que llevaba casado 15 años yacía inconsciente en el suelo de mi despacho, y yo empezaba a darme cuenta de que quizá no la conocía en absoluto. La sala de espera del hospital olía a desinfectante y a miedo. Estaba sentado en una incómoda silla de plástico, todavía con la misma ropa que llevaba puesta esa mañana, aunque parecía que hubiera pasado toda una vida. Miranda llevaba ya 6 horas inconsciente. El médico dijo que había ingerido algún tipo de sedante natural, probablemente raíz de valeriana, mezclado con algo más que lo hacía mucho más potente de lo normal. El doctor Richards se había marchado 2 horas antes, alegando que tenía otras citas. Su precipitada partida me pareció extraña, pero de todos modos, ahora todo me parecía extraño. El mundo había cambiado, y ya no estaba seguro de qué era real. Elena estaba sentada a mi lado, con las manos cruzadas sobre el regazo. Había insistido en venir al hospital, diciendo que era su deber como miembro de la familia, pero ahora yo sabía que no era así. Estaba allí porque era la única persona que entendía de verdad lo que había pasado. Elena, dije en voz baja, con la voz ronca tras horas de silencio. Tenemos que hablar. Ella asintió. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Sí, señor Williams, así es. Nos dirigimos a una pequeña capilla cerca del vestíbulo principal del hospital. Estaba vacía, salvo por unos cuantos bancos de madera y una sencilla cruz en la pared. El silencio allí se sentía diferente, tranquilo, en lugar de tenso. Hoy me has salvado la vida, dije sentándome en un banco a su lado. Sabías que había algo en ese vaso. Las manos curtidas de Elena se retorcían en su regazo. Se había quitado el delantal al salir de casa, y sin él parecía más pequeña, más vulnerable. Pero su voz sonaba firme cuando habló. Señor Williams, tengo que enseñarle algo. Debería habérselo enseñado hace semanas, pero tenía miedo. No sabía si me creería. Metió la mano en su pequeño bolso negro y sacó un cuaderno de composición, de los que usan los niños en el colegio. Estaba lleno de la cuidadosa letra de Elena, con anotaciones fechadas que se remontaban a meses atrás. Empecé a anotar cosas en enero, dijo abriendo la primera página. Al principio pensé que quizá me lo estaba imaginando, pero luego ocurrió demasiadas veces como para ser una coincidencia. Cogí el cuaderno con manos temblorosas. El inglés de Elena era mucho mejor por escrito que hablado. Cada anotación era clara y detallada. 15 de enero. La señora Williams echó algo en el té de la mañana del señor Williams. Él se quejó de mareos durante el desayuno. Ella dijo que solo era su presión arterial. 22 de enero. Encontré un frasco pequeño escondido en la cómoda del señor Williams. La etiqueta dice, extracto de raíz de valeriana, somnífero natural. ¿Pero por qué esconderlo? 3 de febrero. El señor Williams estaba muy cansado otra vez después de comer. La señora Williams le preparó ella misma el sándwich y me dijo que no me molestara. Durmió toda la tarde. Las entradas continuaban, página tras página, documentando meses de lo que ahora me daba cuenta de que había sido una campaña lenta y deliberada. Elena había estado observando, tomando nota, intentando protegerme de la única forma que sabía. «Lo documentaste todo», susurré, con la garganta oprimida por la emoción. «Tenía miedo», admitió. «En mi país, a veces la gente desaparece cuando hace demasiadas preguntas, pero no podía dejar que ella te hiciera daño». Seguí leyendo, con las manos temblorosas a medida que el patrón se hacía evidente. Miranda llevaba meses drogándome, empezando con pequeñas dosis que solo me provocaban cansancio y confusión. Los médicos a los que había acudido, por insistencia de ella, habían atribuido mis síntomas a la edad, al estrés, al deterioro normal. Pero Elena había visto la verdad. 10 de marzo. La señora Williams se reunió con el doctor Richards en la casa mientras el señor Williams dormía la siesta. Hablaron en voz muy baja en la cocina. La oí decir, «Cuando todo esto haya terminado», y
$5 millones. 18 de marzo. Encontré un recibo en el bolso de la señora Williams. Una compra importante en una tienda de suplementos a base de hierbas. Ese mismo día, el señor Williams se sintió muy mal después de cenar. 2 de abril. El doctor Richards volvió a venir. Esta vez escuché desde la despensa. La señora Williams dijo: «Tiene que parecer natural, y a su edad nadie lo cuestionará». Se me heló la sangre al leer esas palabras. No solo estaban hablando de hacerme dormir, estaban planeando mi muerte. «Elena», logré decir con una voz apenas por encima de un susurro, «¿desde cuándo lo sabes?» «Lo sospechaba desde hacía meses», dijo ella, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Pero lo supe con certeza hace 3 semanas». Estaba limpiando el dormitorio de la señora Williams y encontré una carta que estaba escribiendo. La dejó abierta sobre su escritorio. Pasó a una página cerca del final del cuaderno y me la entregó. Allí, en la cuidada letra de Elena, había palabras que me dejaron sin aliento. Carta de la señora Williams a alguien llamado Michael. «Querido mío, no puedo esperar mucho más. Frederick está empezando a sospechar y Elena siempre está vigilando. El doctor Richards dice que tenemos que acabar con esto pronto. En cuanto tenga el dinero del seguro, podremos estar juntos como habíamos planeado. Solo unas semanas más y me libraré de este anciano para siempre». Me quedé mirando la página, leyéndola una y otra vez, tratando de entender lo que estaba viendo. Miranda tenía un amante llamado Michael. Estaba planeando matarme por el dinero del seguro. Y Elena había sido mi única protección. «¿Quién es Michael?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. Elena dudó, y luego sacó su teléfono. Se desplazó por algunas fotos y me lo entregó. La imagen mostraba a Miranda en lo que parecía un restaurante, sentada frente a un hombre. Se cogían de la mano por encima de la mesa, mirándose a los ojos como amantes. El hombre era el doctor Richards. «Su verdadero nombre es Michael Richards», dijo Elena en voz baja. La seguí un día cuando dijo que iba de compras. En lugar de eso, fue a encontrarse con él a un hotel del centro. Hice fotos porque pensé que quizá deberías saber que tu mujer te estaba engañando. Pero entonces me di cuenta de que era mucho peor que una simple infidelidad. Todo encajó con horrible claridad. El nuevo abogado que Miranda había recomendado. La urgencia por actualizar el seguro de vida. Los meses de misteriosas enfermedades que me habían ido debilitando poco a poco. Todo había sido planeado. «Iban a matarme hoy», dije, sintiendo que las palabras sonaban irreales al salir de mi boca. Elena asintió, con las lágrimas derramándose por fin por sus mejillas. Los documentos del seguro eran el último paso. Una vez que los firmaras, nombrando a la señora Williams como única beneficiaria, iban a administrarte una dosis mayor, suficiente para... No pudo terminar la frase. Suficiente para que pareciera un ataque al corazón. Terminé yo por ella. Un anciano, estresado por el dinero, muere plácidamente mientras duerme tras firmar unos documentos importantes. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato, con el peso de la verdad cerniéndose entre nosotros. Mi esposa, desde hacía 15 años, me había estado envenenando poco a poco, planeando asesinarme por dinero para poder huir con su amante. Y Elena, la tranquila e invisible Elena, lo había estado documentando todo, buscando una forma de salvarme. «¿Por qué?», pregunté por fin. «¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Elena se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Quién iba a creer a la ama de llaves antes que a la hermosa esposa y al respetado abogado? No tengo estudios, ni dinero, ni amigos importantes. Y la señora Williams podía ser muy convincente cuando quería. Sabía que tenía razón. Miranda siempre había sido encantadora, persuasiva. Si Elena hubiera acudido a mí hace meses con acusaciones de envenenamiento, quizá yo tampoco le habría creído. Quizá habría pensado que estaba celosa o que era inestable. Pero ahora, con Miranda inconsciente en una cama de hospital, por haber tomado la misma droga que me había destinado a mí, la verdad era innegable. «¿Cómo sabías que hoy era el día?», pregunté.
Ayer oí a la señora Williams hablando por teléfono con Michael, el doctor Richards. Dijo, mañana es el día. En cuanto firme esos papeles, podremos acabar con esto. Ten preparada la mezcla más fuerte. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. Elena me había salvado la vida con nada más que valor y rapidez de reflejos. Aunque yo había confiado en la mujer que dormía a mi lado cada noche, era la mujer callada que limpiaba mi casa la que me había estado protegiendo. Elena, dije, con la voz cargada de emoción, lo arriesgaste todo por mí. Podrías haber perdido tu trabajo, tu visado, todo. ¿Por qué? Se quedó callada un momento mirando sus manos. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. Mi marido murió hace 5 años. Antes de venir a trabajar para usted, me sentía muy sola en este país. Usted siempre fue amable conmigo, señor Williams. Me preguntaba por mi familia, recordaba mi cumpleaños, me trataba como a un ser humano. La señora Williams me trataba como si fuera un mueble. Pero usted me vio. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras escuchaba. Elena tenía razón. Había intentado ser amable con ella, pero no tenía ni idea de lo mucho que habían significado esos pequeños gestos, ni de cómo, en última instancia, me habían salvado la vida. Cuando empecé a darme cuenta de lo que te estaba haciendo, continuó Elena, no pude quedarme de brazos cruzados. No merecías morir por ser demasiado confiada como para ver la maldad en alguien a quien amabas. La capilla volvió a quedarse en silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente. No vacío, sino lleno de comprensión. Elena me había dado el mayor regalo posible, mi vida, y a cambio no había pedido nada. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Elena cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Eso depende de lo que tú quieras que pase, señor Williams. Tengo pruebas, pero sigue siendo mi palabra contra la de ellos. La señora Williams acabará despertando y tendrá explicaciones para todo. Pensé en Miranda tumbada en esa cama de hospital. Cuando despertara, inventaría una historia sobre mareos, sobre haber bebido accidentalmente algo que era para mí. Lloraría y se disculparía, y lo haría parecer un terrible malentendido. El doctor Richards respaldaría su versión de los hechos. Y sin la minuciosa documentación de Elena, quizá les habría creído, pero ahora sabía la verdad, y lo que es más importante, sabía en quién podía confiar. Elena, dije levantándome del banco, creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre el futuro. Ella me miró, con la esperanza y el miedo luchando en sus ojos oscuros. Había estado ciego durante 15 años, pero Elena me había ayudado a ver con claridad. Ahora era el momento de decidir qué hacer con esa claridad. Miranda se despertó 3 días después, y la representación comenzó de inmediato. Estaba sentado en la incómoda silla del hospital junto a su cama cuando abrió los párpados. El sol de la tarde se colaba a través de las persianas, proyectando rayos de luz sobre su pálido rostro. Por un momento pareció genuinamente confundida, incluso vulnerable. Si no hubiera sabido la verdad, quizá habría sentido lástima por ella. «Frederick», susurró con voz ronca. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy?» Era buena. Aun sabiendo lo que sabía ahora, no pude evitar admirar su talento interpretativo. La confusión en sus ojos azules parecía totalmente genuina. «Te desmayaste en casa», dije estudiando cuidadosamente su rostro. «Has estado inconsciente durante 3 días». Miranda se llevó la mano a la garganta y se estremeció como si sintiera dolor. Recuerdo que me sentí mareado. ¿Me habré dado un golpe en la cabeza al caer? No, respondí. Los médicos dicen que ingiriste algo, un sedante natural, raíz de valeriana. Estuve atento a cualquier atisbo de reconocimiento, cualquier indicio que la delatara. Pero Miranda tenía demasiada experiencia como para caer en eso. Frunció el ceño con total desconcierto. ¿Raíz de valeriana? Pero yo no tomo nada de eso. Ni siquiera he oído hablar de eso. Intentó incorporarse con dificultad, y yo me moví automáticamente para ayudarla. Los viejos hábitos son difíciles de perder. Frederick, no lo entiendo. ¿Cómo podría haber tomado algo de lo que nunca he oído hablar? La enfermera entró en la habitación justo en ese momento. Una mujer de mediana edad con ojos amables y movimientos eficientes.
Oh, qué bien, está despierta. ¿Cómo se encuentra, señora Williams? Confusa, dijo Miranda, y eso al menos, probablemente era cierto. El doctor dice que tomé algún tipo de suplemento a base de hierbas, pero no recuerdo haber tomado nada. La enfermera comprobó los signos vitales de Miranda y tomó notas en su historial. Los lapsos de memoria no son infrecuentes después de este tipo de incidentes. Lo importante es que ahora se encuentra estable. El doctor Martínez querrá verla dentro de 1 hora aproximadamente. Cuando la enfermera se marchó, Miranda me tomó de la mano. Tenía los dedos fríos y noté que le temblaban ligeramente. No sabría decir si era por miedo o por los efectos residuales del sedante. Frederick, tengo miedo, dijo con voz débil. ¿Y si alguien me envenenó? ¿Y si intentaban hacernos daño a los dos y yo bebí por error algo que iba para ti? Fue una hábil maniobra de distracción. Tenía que reconocerlo. Convertirse en la víctima mientras plantaba la semilla de que otra persona era la verdadera amenaza. Pero yo ya no era el mismo hombre confiado que había sido 3 días antes. ¿Quién querría hacernos daño?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Miranda apretó mi mano con más fuerza. No lo sé, pero Frederick, tenemos que tener cuidado. Quizá deberíamos cancelar esa póliza de seguro hasta que averigüemos qué ha pasado. Ahí estaba, su primer error real. No se había mencionado la póliza de seguro desde que se desmayó. Si realmente no recordaba los acontecimientos recientes, ¿cómo iba a recordar siquiera que estábamos a punto de firmarla? Retiré la mano con suavidad. Miranda, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas completamente sincera conmigo. Algo brilló en sus ojos entonces, solo por un segundo, y vi el cálculo detrás de la confusión. Pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, cariño, ¿qué pasa? ¿Conoces a alguien llamado Michael? Se le fue todo el color de la cara tan repentinamente que por un momento pensé que podría desmayarse de nuevo. Pero se recompuso, esbozando una débil sonrisa. Michael. Es un nombre muy común. ¿Michael quién? Michael Richards. Esta vez no pudo ocultar su reacción. Se le cortó la respiración y se llegó la mano instintivamente al pecho. Abrió la boca para hablar, pero luego la volvió a cerrar, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Frederick, dijo finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Dónde has oído ese nombre? Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué el cuaderno de Elena. Los ojos de Miranda se clavaron en él como si fuera una serpiente venenosa. Elena te ha estado observando durante meses, dije en voz baja. Lo ha documentado todo, Miranda. El envenenamiento gradual, las reuniones secretas, la planificación, todo. Miranda se quedó mirando el cuaderno, y yo observé cómo su fachada, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. La confusión en sus ojos fue sustituida por algo más duro, más calculador. Elena, dijo, y la forma en que pronunció el nombre hizo que sonara como una maldición. Esa mujer siempre ha estado celosa de mí. Frederick, seguro que no puedes creer más en la palabra de una ama de llaves que en la de tu propia esposa. Tiene fotos, dije. La compostura de Miranda se resquebrajó por completo en ese momento. Se incorporó en la cama del hospital, con el rostro enrojecido por una ira repentina. ¿Fotos de qué? ¿De mí almorzando con nuestro abogado? Frederick, Michael Richards es nuestro abogado. Por supuesto que me he reunido con él. ¿En el Marriott del centro? ¿En el restaurante donde os cogíais de la mano y os mirabais como amantes? La boca de Miranda se abrió y se cerró en silencio. Por primera vez, desde que la conocía, parecía haberse quedado completamente sin palabras. Yo también vi la carta, continué, con la voz aún tranquila, a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Esa en la que me llamabas ese viejo y hablabas de ser libre una vez que tuvieras el dinero del seguro. El cambio fue sorprendente. La mujer vulnerable y confundida que yacía en la cama del hospital desapareció por completo, sustituida por alguien a quien no reconocía. El rostro de Miranda se endureció y sus ojos azules se volvieron fríos como el hielo del invierno. «De acuerdo», dijo con una voz afilada como una cuchilla. «¿Quieres la verdad?
Pues aquí la tienes, Frederick. Sí, he estado saliendo con Michael. Sí, nos queremos. Y sí, quería salir de este matrimonio. Esa confesión me golpeó como un puñetazo, aunque ya me lo esperaba. Oírla decirlo en voz alta, ver la falta de remordimiento en sus ojos, lo hizo real de una forma que leerlo no había logrado. ¿Pero envenenarme?, pregunté. ¿Planeabas matarme? Miranda se rió, un sonido áspero que no tenía nada de humor. ¿Matarte? Frederick, no seas tan dramático. Solo te estaba echando una mano para que durmieras. Últimamente has estado tan estresado, tan preocupado por el dinero y por el envejecimiento. Esperaba que te relajaras. Con dosis lo suficientemente grandes como para acabar parando mi corazón. Sus ojos destellaron con algo peligroso. No puedes demostrarlo. Y aunque pudieras, ¿quién se lo iba a creer? ¿Un anciano confundido, manipulado por su celosa ama de llaves en contra de su amada esposa? La miré fijamente, a esta mujer con la que había compartido la cama durante 15 años, y me di cuenta de que estaba ante una completa desconocida. La Miranda con la que creía haberme casado nunca había existido. Tienes razón, dije por fin. Sería difícil de demostrar en un juicio. Menos mal que no pienso llevarlo a los tribunales. Miranda frunció el ceño, y la incertidumbre volvió a asomarse a su rostro. ¿Qué quieres decir? Me levanté, guardándome el cuaderno de Elena en la chaqueta. Quiero decir que se acabó, Miranda. Voy a solicitar el divorcio. Puedes seguir luchando por el dinero del seguro si quieres, pero no lo conseguirás. Voy a cambiar a todos mis beneficiarios. No puedes hacer eso. Ella intentó levantarse de la cama, pero la vía intravenosa y su debilidad la mantenían atrapada. Frederick, podemos arreglar esto. Cometí un error con Michael, pero sigo queriéndote. Podemos ir a terapia, podemos... Intentaste matarme, dije simplemente. No hay vuelta atrás. El rostro de Miranda pasó por toda una gama de emociones. Ira, desesperación, cálculo. Finalmente, se quedó con la rabia. «Te arrepentirás de esto», espetó. «Te quitaré todo lo que tienes. Te destruiré, Frederick. Me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres en realidad». Caminé hacia la puerta. Luego me detuve y la miré. Estaba sentada en la cama del hospital, con el pelo rubio revuelto y el rostro desfigurado por la furia. Parecía un monstruo hermoso. El tipo de hombre al que salva su ama de llaves porque se preocupa lo suficiente como para protegerlo. Dije, creo que puedo vivir con esa reputación. La dejé allí gritando amenazas a mi figura que se alejaba. Pero por primera vez en meses me sentí libre. Elena me esperaba en el vestíbulo del hospital, sentada en silencio en una silla junto a la ventana. Se puso de pie al verme, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. «¿Cómo ha ido?», preguntó. «Más o menos como era de esperar», respondí. Lo admitió todo y luego amenazó con destruirme cuando le dije que iba a solicitar el divorcio. Elena asintió como si no esperara otra cosa. «¿Qué vas a hacer ahora?». Miré a esta mujer que me había salvado la vida, que no había pedido nada a cambio, que me había mostrado más lealtad que mi propia esposa. Elena, que cuidaba mi jardín y traía flores frescas para alegrar mi despacho. Elena, que recordaba mis preferencias en el café y se daba cuenta cuando parecía cansado. Elena, que me había visto como un ser humano digno de protección, cuando mi propia esposa no me veía más que como una cuenta bancaria. «Me gustaría invitarte a cenar», dije, «si estás dispuesta. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El rostro de Elena se iluminó con la primera sonrisa sincera que le veía en meses. «Me encantaría, señor Williams». «Frederick», la corregí con delicadeza. «Simplemente Frederick». Mientras salíamos juntos del hospital, sentí que estaba entrando en una vida completamente nueva. A mis espaldas quedaban 15 años de mentiras y traición. Por delante me esperaba la incertidumbre, pero también nuevas posibilidades. Y a mi lado caminaba la mujer que me había dado la oportunidad de tener un futuro. El restaurante que eligió Elena no se parecía en nada a los sitios en los que Miranda solía insistir. Aquí no había lámparas de cristal ni manteles blancos, solo una iluminación cálida, cómodas mesas de madera
y el aroma de la auténtica comida mexicana. Elena lo había sugerido con vacilación, preocupada por si no era lo suficientemente elegante, pero era perfecto. Por primera vez en años, me encontraba en un lugar que me parecía real. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa de esquina, con 2 tazas de café enfriándose entre nosotros mientras hablábamos. Elena se había cambiado su ropa habitual de trabajo por un sencillo vestido azul que resaltaba la calidez de sus ojos oscuros. Sin la formalidad de nuestra relación empleador-empleada entre nosotras, la veía de otra manera. No como mi ama de llaves, sino como la mujer extraordinaria que me había salvado la vida. ¿Sabes?, dije, removiendo el azúcar en mi café. Hoy me he dado cuenta de que no sé mucho sobre ti. En 4 años, nunca te pregunté por tu vida antes de que vinieras a trabajar con nosotros. Elena bajó la mirada hacia sus manos. Siempre fuiste amable al preguntarme por mi familia, por cómo me había ido el día. Eso era más de lo que hacen la mayoría de los jefes. Pero nunca te pregunté por tus sueños, tus esperanzas. Nunca te pregunté qué querías de la vida. Se quedó en silencio durante un largo rato, y me pregunté si me habría pasado de la raya de alguna manera. Pero cuando levantó la vista, sus ojos estaban pensativos, más que incómodos. Quería ser profesora, dijo en voz baja. En El Salvador enseñé en primaria durante 12 años. Me encantaban esos niños. Me encantaba ver sus caras cuando entendían algo nuevo. ¿Por qué te fuiste? La expresión de Elena se tornó triste. Mi marido, Carlos, era periodista. Escribía artículos sobre la corrupción en nuestro gobierno local. Un día, unos hombres vinieron a nuestra casa y le dijeron que dejara de escribir o habría consecuencias. Hizo una pausa y su voz se volvió más baja. Carlos dijo que no podía dejar de decir la verdad. 2 semanas después, lo mataron en lo que llamaron un accidente de coche. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Elena, lo siento mucho. Ella asintió, con los dedos envueltos alrededor de la taza de café, como si quisiera sacar calor de ella. Sabía que tenía que irme. Los mismos hombres que mataron a Carlos me dejaron claro que ya no era bienvenida en mi ciudad natal. Vine a Estados Unidos sin nada. Sin dinero, sin saber inglés, sin familia. No podía dar clases aquí porque no me reconocían mis títulos, y mi inglés no era lo suficientemente bueno de todos modos. Así que te hiciste empleada doméstica. Era el trabajo que pude encontrar, dijo simplemente, y me permitía pasar desapercibida, lo que me hacía sentir más segura. Enviaba la mayor parte de mi dinero a mi hermana en El Salvador. Tiene 4 hijos y su marido la abandonó. Me quedé mirando a Elena, viéndola con ojos completamente nuevos. Ahí estaba una mujer que lo había perdido todo: su marido, su carrera, su hogar, su país, y había empezado de cero con nada más que coraje y determinación. Había pasado 4 años limpiando casas y enviando dinero a su hermana, mientras vivía en un apartamento minúsculo, y no pedía nada a cambio. Mientras tanto, Miranda llevaba 15 años quejándose de no tener suficiente ropa de diseño. Elena, le dije con cautela, ¿qué harías si pudieras hacer cualquier cosa? Si el dinero, los visados y las credenciales no fueran un problema. Ella sonrió, una sonrisa auténtica que le transformó todo el rostro. Volvería a dar clases, quizá ESL, inglés como segunda lengua. Ayudaría a otros inmigrantes como yo a aprender a desenvolverse en este país. Hizo una pausa y luego añadió tímidamente: también me gustaría tener un jardín de verdad, donde pudiera cultivar verduras y flores y quizá tener algunas gallinas. La sencillez y la honestidad de sus sueños me impactaron más que ninguna de las costosas exigencias de Miranda. Elena quería ayudar a los demás y cultivar cosas. Quería cuidar y crear, en lugar de tomar y consumir. ¿Y qué hay de viajar?, le pregunté. ¿Has visto mucho de Estados Unidos? Elena negó con la cabeza. Solo el viaje en autobús desde la frontera hasta aquí. Siempre quise ver el Gran Cañón, quizá el océano. Carlos y yo solíamos soñar con visitar todos los parques nacionales. Su voz se tornó melancólica. Creo que a él le habría encantado Yellowstone. Siempre le fascinó la geología.
Una idea comenzó a tomar forma en mi mente, vacilante al principio, pero cada vez más firme mientras miraba a esta mujer que me había devuelto la vida. Elena, le dije, tengo una propuesta que hacerte. Ella ladeó la cabeza, con curiosidad pero cautelosa. Tengo 61 años, continué. Tengo más dinero del que sé qué hacer con él, y gracias a ti, tengo el resto de mi vida por delante en lugar de una muerte prematura. No quiero pasar esa vida solo en una casa llena de malos recuerdos. Elena abrió ligeramente los ojos, pero permaneció en silencio. Voy a vender la casa, dije. Venderlo todo. La casa, la mayor parte de los muebles, todo lo que me recuerde a Miranda. Quiero viajar, conocer el país, quizá encontrar un lugarcito en algún sitio tranquilo donde instalarme. Suena maravilloso, dijo Elena en voz baja. Quiero que vengas conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Elena me miró fijamente, con la taza de café congelada a medio camino de sus labios. Señor Williams. Frederick, la corregí. Y no me refiero como mi empleado, me refiero como mi compañero, mi amigo. Hice una pausa y luego decidí ser completamente sincero. Como alguien de quien espero que, con el tiempo, pueda llegar a ser mucho más que eso. Elena dejó la taza sobre la mesa con las manos temblorosas. Frederick, no me debes nada. No te salvé porque quisiera una recompensa. Lo sé, dije. Por eso precisamente te lo pido. Elena, me has mostrado cómo es la verdadera lealtad, cómo es el cariño genuino. Me has demostrado que todavía hay gente buena en el mundo. No quiero perder eso. Se quedó callada tanto tiempo que empecé a preocuparme por si lo había malinterpretado todo, por si mi propuesta la había incomodado. Pero cuando por fin habló, su voz estaba cargada de emoción. ¿Harías eso? ¿Renunciar a tu vida aquí para viajar conmigo? ¿Qué vida?, pregunté. Elena, esa casa no es más que un edificio lleno de mentiras. Mi mujer intentó matarme. La mayoría de mis amigos son amigos de ella. Y he pasado los últimos 15 años viviendo la idea que otra persona tenía de cómo debía ser mi vida. Me incliné hacia adelante, deseando que lo entendiera. Me has dado la oportunidad de empezar de nuevo. No quiero desperdiciarla. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero sonreía. ¿A dónde iríamos? A donde tú quieras, dije. Al Gran Cañón primero, quizá, luego a Yellowstone. Podríamos tomarnos nuestro tiempo, ver todo lo que Carlos hubiera querido ver. Y cuando estemos listos para sentar cabeza, encontraremos un lugar con espacio para ese jardín que quieres. ¿Y gallinas?, preguntó, riendo entre lágrimas. Tantas gallinas como quieras. Elena se secó los ojos con la servilleta y luego me miró con una expresión que nunca había visto antes. Esperanza mezclada con algo que podría haber sido amor. Hay algo que deberías saber, dijo. Llevo 2 años enamorada de ti. La confesión me golpeó como una fuerza física. Elena. Sé que estaba mal, dijo rápidamente. Tú estabas casado y yo era tu empleada. Nunca habría dicho nada, ni habría hecho nada al respecto. Pero cuando vi lo que la señora Williams te estaba haciendo, cuando me di cuenta de que estaba intentando matar al hombre al que amaba, sacudió la cabeza. No podía permitir que eso pasara. Alargué la mano por encima de la mesa y tomé las suyas entre las mías. Eran pequeñas y curtidas por el trabajo, con callos de la jardinería y la limpieza, pero eran las manos más hermosas que jamás había sostenido. Me has salvado de más formas de las que imaginas, dije. Elena, quiero pasar los años que me quedan haciéndote feliz. ¿Me dejarás intentarlo? Ella me apretó las manos, con los ojos oscuros brillantes por las lágrimas y la alegría. Sí, susurró. Sí, lo haré. Nos quedamos allí sentados en aquel pequeño restaurante mexicano, cogidos de la mano sobre una mesa de madera desgastada, y sentí algo que no había sentido en décadas. Felicidad genuina. No el placer superficial de las cosas caras o el estatus social, sino la profunda satisfacción que proviene de estar con alguien que realmente te ve y te valora. Hay una cosa más, dije. Voy a cambiar mi testamento. Todo lo que tengo, la venta de la casa, mis inversiones, mi pensión, todo. Quiero dejártelo todo a ti.
Los ojos de Elena se abrieron como platos, sorprendida. Frederick, no. Eso es demasiado. No lo necesito. Sé que no lo necesitas, dije. Precisamente por eso quiero que lo tengas. Miranda veía signos de dólar cuando me miraba. Tú ves a una persona a la que vale la pena proteger. Esa diferencia lo es todo. Ahora estaba llorando, lágrimas de alegría y emoción abrumadora. No sé qué decir. Di que vendrás conmigo al Gran Cañón la semana que viene. Elena se rió, un sonido más hermoso que cualquier música que hubiera oído jamás. Sí, Frederick, iré contigo a cualquier parte. Al salir del restaurante aquella noche, mientras caminábamos lentamente bajo las farolas, me di cuenta de que Miranda me había hecho un favor sin quererlo. Su traición me había mostrado la diferencia entre alguien que quería utilizarme y alguien que quería salvarme. Y ahora estaba a punto de embarcarme en la mayor aventura de mi vida con la mujer que me había devuelto mi futuro. 3 semanas después, estaba empaquetando mis últimas pertenencias cuando sonó el timbre. Elena y yo habíamos pasado días revisando la casa, decidiendo qué conservar y qué donar. La mayor parte de los muebles y adornos caros de Miranda irían a subasta. No quería nada que me recordara la vida que había estado viviendo, o más bien, la mentira que había estado viviendo. Elena estaba en el jardín, trasplantando con cuidado sus rosas a macetas portátiles para que pudiéramos llevárnoslas. Había encontrado una preciosa finca en el norte de Arizona, a solo 1 hora del Gran Cañón, con 4 hectáreas y vistas a las Rocas Rojas. La propietaria era una viuda que quería venderla a alguien que amara la tierra tanto como lo había hecho su difunto marido. Cuando Elena le describió sus planes para el jardín y mencionó las gallinas que quería criar, la mujer prácticamente nos había insistido en que la compráramos. Esperaba que el timbre fuera de la empresa de mudanzas, que había llegado antes de lo previsto para recoger los artículos que íbamos a donar. En cambio, cuando abrí la puerta principal, me encontré a Miranda de pie en el porche. Tenía un aspecto diferente al que tenía en el hospital. Su cabello rubio volvía a estar perfectamente peinado y llevaba un vestido negro que era a la vez elegante y sutilmente sugerente. Su maquillaje era impecable, diseñado para hacerla parecer vulnerable y hermosa. Pero sus ojos, esos ojos azules que una vez parecían tan cálidos, eran fríos y calculadores. «Hola, Frederick», dijo, con voz suave y cuidadosamente modulada. «¿Puedo pasar? Creo que tenemos que hablar». Todos mis instintos me decían que le cerrara la puerta en las narices, pero había algo en su actitud que despertó mi curiosidad. Miranda era muchas cosas, pero no era estúpida. Tenía que saber que aparecer por aquí no servía de nada. Los papeles del divorcio ya se habían presentado, el testamento se había modificado, y yo ya había cancelado la póliza de seguro de vida que ella había estado tan ansiosa por que firmara. 5 minutos, dije, haciendo un paso atrás para dejarla entrar. Miranda entró en el salón y miró a su alrededor, a las cajas y los espacios vacíos donde antes colgaban sus costosas obras de arte. Pasó el dedo por la repisa de la chimenea, donde antes se exhibían sus figuritas de cristal, ahora vacía, salvo por una única foto, una de las rosas de Elena en plena floración. «¿De verdad vas a hacerlo?», dijo, sin que fuera exactamente una pregunta. «¿De verdad voy a hacerlo?». Se volvió hacia mí y vi algo desesperado destellando bajo su exterior sereno. «Frederick, sé que estás enfadado, sé que te he hecho daño, pero ¿no crees que estás siendo un poco extremo?». Casi me eché a reír. ¿Extremo? La mujer que llevaba meses envenenándome lentamente pensaba que yo estaba siendo extremo al divorciarme de ella. «Extremo sería presentar cargos», dije con calma. «Extremo sería asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente lo que tú y Michael Richards estabais planeando». La máscara cuidadosamente controlada de Miranda se resquebrajó por un instante. «No tienes pruebas de ningún delito. El librito de Elena no se sostendría en un tribunal, y lo sabes». «Probablemente tengas razón», admití, «pero no necesito pruebas para el divorcio. Solo necesito no querer seguir casado contigo». Ella dio un paso hacia mí y percibí el aroma de su perfume, la misma fragancia cara que llevaba usando desde hacía años. Antes me reconfortaba,
Me hacía pensar en volver a casa. Ahora me revolvía el estómago. Frederick, dijo, bajando la voz a ese tono dulce como la miel que había perfeccionado a lo largo de nuestros 15 años juntos. Sé de qué se trata esto en realidad. Es esa mujer, ¿verdad? Esa criada. Elena no es una criada, dije, con un tono más cortante de lo que pretendía. Es una profesora que se vio obligada a abandonar su país. Es una viuda que ha reconstruido su vida partiendo de cero. Es una persona con dignidad e integridad, conceptos con los que quizá no estés familiarizada. Los ojos de Miranda brillaron de ira, pero se recuperó rápidamente. Ay, Frederick, pobre hombre ingenuo, ¿no ves lo que ha hecho? Te ha manipulado, te ha vuelto en mi contra. Probablemente lo planeó todo desde el principio. ¿En serio?, pregunté. ¿Elena planeó que me envenenaras? ¿De alguna manera te obligó a tener una aventura con Michael Richards? ¿Te hizo escribir esas cartas en las que decías que me querías muerto? Ella vio una oportunidad, dijo Miranda con voz cada vez más insistente. Un anciano solitario, un matrimonio en crisis. Ella interpretó el papel de la sirvienta fiel mientras me socavaba a cada paso. Y ahora mira, te ha convencido para que le des todo. Me quedé mirando a Miranda, genuinamente asombrado por su capacidad para reescribir la realidad. Incluso ahora, atrapada en sus mentiras, ante la destrucción total de sus planes, intentaba presentarse como la víctima. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Elena?, dije en voz baja. Cuando Elena me vio en peligro, me protegió. Cuando tú me viste vulnerable, intentaste aprovecharte de mí. La compostura de Miranda finalmente se resquebrajó por completo. Su hermoso rostro se contorsionó de rabia y desesperación. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida», espetó. «Soy tu esposa. Te he dado 15 años de mi vida, ¿y así es como me lo pagas? ¿Deshaciéndote de mí por una inmigrante ilegal que se gana la vida limpiando retretes?» El veneno en su voz al hablar de Elena hizo que algo frío y duro se instalara en mi pecho. Esta era la verdadera Miranda, no la mujer encantadora que me había cautivado tras la muerte de mi primera esposa, sino esta criatura cruel y codiciosa que veía a los demás seres humanos como útiles o desechables. Elena tiene su tarjeta de residencia, dije con tono tranquilo, y ha ahorrado más dinero en 4 años que tú en 15, porque no se gasta hasta el último céntimo en cosas destinadas a impresionar a gente que ni siquiera le cae bien. Miranda apretó los puños a los lados. Bien, quédate con tu preciada Elena, pero no creas que esto ha terminado, Frederick. Lucharé por el divorcio. Me quedaré con la mitad de todo lo que tienes. Me aseguraré de que todo el mundo sepa que abandonaste a tu mujer por la empleada doméstica. Adelante, dije, pero quizá quieras echar un vistazo al acuerdo postnupcial que firmaste hace 3 años. Miranda palideció. ¿Qué acuerdo postnupcial? El que firmaste cuando insististe en que teníamos que proteger nuestros bienes después de que tu amiga Susan se divorciara. ¿Te acuerdas? Estabas tan centrada en asegurarte de que no pudiera quedarme con nada en un divorcio que no prestaste mucha atención a las cláusulas recíprocas. Observé cómo la comprensión se dibujaba en sus ojos. Estaba tan segura de que me sobreviviría, tan convencida de que la situación del divorcio nunca se aplicaría a ella, que había renunciado a sus derechos sobre todo lo que yo poseía antes de nuestro matrimonio, que era casi todo. «Hijo de puta», susurró. «En realidad», dijo una voz desde la puerta, «es un hombre muy amable que se merece mucho más de lo que tú le diste». Ambos nos giramos y vimos a Elena de pie en la entrada del salón, con una bandeja de café en las manos. Obviamente había oído al menos parte de nuestra conversación, pero su expresión era tranquila y serena. El rostro de Miranda se contorsionó de odio al mirar a Elena. «Tú», siseó, «todo esto es culpa tuya». Elena dejó la bandeja sobre la mesa de centro con manos firmes. «No, señora Williams, esto es culpa suya. Usted eligió traicionar al hombre que la amaba. Eligió intentar hacerle daño. Eligió verlo como algo que se puede usar en lugar de alguien a quien apreciar». «¿Cómo te atreves?», preguntó Miranda. «Me atrevo», dijo Elena en voz baja, «porque alguien tiene que decirte la verdad.
El señor Frederick es un buen hombre que merece ser amado, no asesinado por su dinero. Miranda dio un paso hacia Elena, con el rostro enrojecido por la rabia. Pequeña manipuladora. Ya basta, dije interponiéndome entre ellas. Miranda, tienes que irte, ahora mismo. Por un momento pensé que realmente podría atacar a Elena. Todo su cuerpo temblaba de furia, con las manos levantadas como si quisiera golpearla. Pero entonces pareció recordar dónde estaba y qué estaba haciendo. Esto no ha terminado, dijo con voz baja y amenazante. Los dos se arrepentirán de esto. Se dio media vuelta y se dirigió con paso firme hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral para asestarme un último golpe. Cuando seas viejo, estés enfermo y te estés muriendo, Frederick, y ella esté contando el dinero que le dejaste, recuerda que yo fui la primera en amarte. La puerta se cerró de un portazo tras ella con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Elena y yo nos quedamos en el silencio repentino, mirándonos a través de la habitación vacía. Entonces Elena hizo algo que me sorprendió. Se echó a reír. No era una risa amarga, sino auténtica diversión. ¿Qué te hace gracia?, le pregunté. Dijo que ella te amó primero, dijo Elena, secándose las lágrimas de risa de los ojos. Pero el amor no se trata de ser el primero, Frederick. Se trata de ser sincero. Crucé la habitación y la tomé en mis brazos, inhalando el aroma a rosas y tierra que se aferraba a su cabello. Tenía razón, por supuesto. Miranda había sido la primera, pero Elena era real. ¿Estás preocupada?, le pregunté. ¿Por lo que ella podría intentar hacer? Elena me miró, con sus ojos oscuros serios, pero sin miedo. Que lo intente, dijo. Tenemos la verdad de nuestro lado. ¿Y Frederick? ¿Sí? Nos tenemos el uno al otro. Afuera oí el ruido del coche de Miranda alejándose, llevándose consigo el último vestigio de la vida que solía vivir. Mañana, Elena y yo emprenderíamos nuestro viaje a Arizona, hacia las rocas rojas y los amplios cielos donde construiríamos algo nuevo juntos. Ya no temía las amenazas de Miranda. 2 años después, me desperté con el sonido de las gallinas cacareando fuera de la ventana de mi dormitorio y con Elena tarareando suavemente en la cocina. Por un momento me quedé allí tumbado, saboreando la paz del momento. Sin tensión, sin trasfondo de manipulación, sin tener que andar con pies de plomo. Solo el simple placer de saber que la persona a la que amaba estaba feliz y a salvo. Nuestra casa en Arizona no se parecía en nada a la mansión que había compartido con Miranda. Era más pequeña, más sencilla, con paredes de adobe y vigas de madera que Elena había insistido en que instaláramos nosotros mismos. Una casa debe construirse con amor, había dicho, y de alguna manera lo habíamos conseguido. A pesar de mi total falta de experiencia en construcción y de su tendencia a reírse de mis intentos de usar herramientas eléctricas, me puse la bata y caminé hacia la cocina, donde Elena estaba preparando café en la cafetera francesa que había comprado en un mercado local. Llevaba un sencillo vestido de algodón y se había recogido el pelo en una trenza. A sus 54 años estaba más guapa que nunca, con el rostro radiante de satisfacción y determinación. «Buenos días, mi amor», dijo, poniéndose de puntillas para besarme en la mejilla. Incluso después de todo este tiempo, ese apodo me hacía dar un vuelco al corazón. «Buenos días, preciosa. ¿Cómo están las gallinas?» Elena se rió. «Henrietta ha puesto 3 huevos esta mañana. Creo que está presumiendo ante el nuevo gallo». Habíamos puesto nombre a las 12 gallinas, para gran diversión de nuestro vecino más cercano, Tom, que vivía a 1,5 kilómetros de distancia. Tom era un guardaparques jubilado que se había convertido en nuestro mejor amigo. Nos había ayudado a aprender sobre jardinería en el desierto y le había enseñado a Elena a conducir mi vieja camioneta, ya que ella nunca había aprendido a conducir en El Salvador. Hablando de presumir, dije, sirviéndome café en mi taza favorita, una sencilla pieza de cerámica que Elena había hecho en la clase de alfarería que había empezado a tomar en la ciudad. ¿Estás lista para hoy?, pregunté. A Elena se le iluminaron los ojos. Hoy era un día especial.
La universidad comunitaria local iba a anunciarla oficialmente como su nueva profesora de inglés como segunda lengua, ESL. A Elena le había llevado 1 año y medio de clases nocturnas conseguir que su título de profesora fuera reconocido en Estados Unidos, pero nunca se había quejado del trabajo. Si acaso, le había motivado. «Estoy nerviosa», admitió. «Dar clase a estudiantes estadounidenses será diferente a dar clase a niños en El Salvador». «Lo harás de maravilla», le aseguré. «Llevas 6 meses dando clases particulares a María y a su familia. ¿Has visto cuánto ha mejorado su inglés?». María era una joven madre de Guatemala que trabajaba en la cafetería local. Elena había empezado a ayudarla con el inglés después de oírla tener dificultades para comunicarse con los clientes. La noticia se había extendido por la comunidad de inmigrantes y al poco tiempo, Elena impartía clases informales de inglés en nuestro salón 2 veces por semana. La escuela pública se había fijado en el trabajo de Elena y le había ofrecido el puesto cuando su anterior profesora de inglés, como segunda lengua, se mudó. El sueldo no era mucho, $18 la hora, pero Elena había llorado de alegría cuando se lo ofrecieron. Había dicho que era como recuperar su vida. Nos sentamos en el porche trasero, tomando café y viendo cómo el amanecer pintaba las rocas rojas con tonos dorados y carmesí. El huerto que Elena había plantado se extendía ante nosotros, hileras de hortalizas, espirales de hierbas y parterres que florecían sucesivamente a lo largo del año. Había creado algo hermoso a partir de la tierra del desierto, igual que había creado algo hermoso a partir de los escombros de nuestras vidas. «Frederick», dijo Elena de repente con voz pensativa, «¿alguna vez te arrepientes de haber dejado atrás tu antigua vida?». La miré, a esta mujer que me había salvado de todas las formas posibles, y sonreí. «Nunca. ¿Y tú?». Ella negó con la cabeza. «A veces me siento culpable por ser tan feliz. Después de que Carlos muriera, pensé que nunca volvería a sentir alegría. Pero esto», señaló el jardín, las gallinas, la sencilla paz de nuestra rutina matutina. «Esto me parece un regalo que no me merezco». «Te mereces todo esto y más», dije tomándole la mano. «Elena, me has dado 8 años que no habría tenido. 8 años que realmente he querido vivir». Era cierto. A mis 63 años me sentía más viva de lo que había estado en décadas. Habíamos viajado juntas, al Gran Cañón, a Yellowstone, a la costa del Pacífico. Habíamos visto géiseres y secuoyas gigantes y puestas de sol sobre el océano. Pero más que los lugares que habíamos visitado, atesoraba los momentos de tranquilidad. Elena leyendo poesía española en voz alta por las tardes, los dos aprendiendo a bailar salsa con vídeos de YouTube, la forma en que todavía me traía el café a la cama cada domingo por la mañana. «Hay algo que quiero contarte», dijo Elena, con la voz de repente tímida. Me giré para mirarla de frente, fijándome en el ligero rubor de sus mejillas. «¿Qué pasa?». «Ayer, cuando fui al centro a comprar material para mi clase, me pasé por el juzgado». Se me aceleró el corazón. «¿El juzgado?». Elena metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño trozo de papel. Cogí un formulario de solicitud de licencia matrimonial. Me quedé mirando el papel, luego la cara de Elena, que resplandecía de esperanza y nerviosismo. «Elena Ramírez», dije lentamente, «¿me estás pidiendo matrimonio?». Se rió, y el sonido sonó como música en el aire del desierto. Pensé que tal vez ya era hora. Llevamos juntos 2 años y yo... Respiró hondo. «Quiero ser tu esposa, Frederick. De verdad tu esposa, no solo tu compañera». Llevaba meses pensando en el matrimonio, pero no había querido presionarla. Elena había pasado por un trauma tan grande con la muerte de Carlos y la agitación de la inmigración. Había querido darle todo el tiempo que necesitara para sentirse segura. Pero al mirarla ahora, sosteniendo esa solicitud de licencia matrimonial, como si fuera un mapa del tesoro, me di cuenta de que estaba lista. Los dos lo estábamos. «Sí», dije atrayéndola hacia mí. «Sí, por supuesto que sí». Elena me rodeó el cuello con los brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿De verdad quieres casarte conmigo? ¿De verdad?». «Elena,
He querido casarme contigo desde aquella primera noche que cenamos juntos. Solo quería asegurarme de que te sintieras lo suficientemente segura, lo suficientemente amada. Nunca me he sentido más segura, dijo contra mi hombro. Me has dado un hogar, Frederick. No solo esta casa, sino un verdadero hogar. Nos abrazamos mientras el sol se elevaba, pintando el desierto de colores brillantes. Al cabo de un rato, Elena se apartó y me miró con seriedad. Hay una cosa más, dijo. Ayer llamé a mi hermana, Rosa. Quiere venir a visitarnos. Sonreí. Rosa vivía ahora en Los Ángeles con sus 4 hijos y trabajaba como costurera. Elena le enviaba dinero cada mes y la llamaba todos los domingos, pero no se habían visto en persona desde hacía 3 años. Eso es maravilloso, dije. ¿Cuándo viene? El mes que viene, para la boda. Elena sonrió. Dijo que quiere conocer al hombre que ha hecho tan feliz a su hermana pequeña. Durante las 4 semanas siguientes, organizamos una sencilla ceremonia de boda en nuestro jardín. Tom sería el oficiante. Se había ordenado sacerdote por internet expresamente para la ocasión. Rosa traería a sus hijos, nuestra única familia. Vendrían los profesores de la Escuela de Formación Profesional, junto con María y las otras familias de las clases de inglés de Elena. La mañana de la boda, me encontraba en nuestro jardín con la sencilla camisa blanca y los pantalones negros que Elena había elegido para mí. Ella había insistido en comprarse un vestido de novia tradicional mexicano, de algodón blanco con intrincados bordados. Y cuando apareció en la puerta del jardín, sentí que se me cortaba la respiración. Estaba radiante, llevando un ramo de rosas de su propio jardín, con su cabello oscuro coronado por una diadema de flores blancas. A sus 54 años, era la novia más hermosa que había visto jamás. Mientras intercambiábamos votos bajo el cielo del desierto, rodeados de las personas que se habían convertido en nuestra familia elegida, pensé en el camino que nos había traído hasta allí. La traición de Miranda casi me había destruido, pero también me había llevado hasta Elena. Sin esa oscuridad, quizá nunca habría reconocido la luz. Prometo amarte, protegerte y cuidarte todos los días de mi vida, dijo Elena con voz clara y firme. Tú me salvaste, Frederick, y pasaré el resto de mi vida agradeciendo ese regalo. Elena, dije con la voz embargada por la emoción, no solo me salvaste la vida, me diste una vida que vale la pena vivir. Prometo amarte con todo lo que tengo, mientras me quede vida. Tom nos declaró marido y mujer, y mientras besaba a Elena por primera vez como su marido, oí el cacareo de las gallinas y el susurro del viento entre su jardín. Era perfecto. Esa noche, mientras nuestros invitados bailaban al son de la música que salía del altavoz portátil de Rosa, y los niños perseguían luciérnagas entre las flores, Elena y yo nos sentamos en el columpio del porche, contemplando cómo nuestro pequeño mundo celebraba. ¿Eres feliz?, le pregunté, aunque podía ver la respuesta en su rostro radiante. Soy más que feliz, dijo, acurrucándose contra mi hombro. Estoy en casa. Hoy me llegó una carta reenviada desde mi antigua dirección. Miranda finalmente se había casado con Michael Richards, pero según el investigador privado que había contratado para seguir de cerca los procedimientos legales, su acuerdo prenupcial era a toda prueba. Ella no obtendría nada si se divorciaran, y a Michael ya se le había visto con otras mujeres. Le mostré el informe a Elena, y luego lo tiré a la chimenea. Miranda ya no formaba parte de mi historia.